En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo definimos una variable entera, de tipo entero. Pues, como siempre, empezamos definiendo nuestra función setup y dentro de la variable pues abrimos una ventana, en este caso de dimensiones pues 500 por 600. Vamos a definir la variable y dado que es una variable entera, pues ya hemos visto en la teoría que tenemos que definirla con la palabra int. Y ahora pues le podemos poner un nombre variable, le tenemos que poner un nombre a la variable que le podemos decir una palabra, podemos poner una palabra o una letra. Pues en este caso yo voy a poner una letra, la letra A. Le podría asociar directamente aquí al definirla un valor, pero se lo vamos a asociar aquí dentro de la función setup. Podemos que la variable A tiene un valor de, por ejemplo, 0. Y ahora, por ejemplo, vamos a poner que realicemos una acción utilizando esta variable. Pues vamos a definir nuestra función draw y vamos a decir que en el bucle haga, por ejemplo, un rectángulo que empiece en el 0 que tenga su vértice en el 0, 0 y que tenga un ancho de 50 por 50. Vale, en principio si no introducimos en algún momento la variable pues no va a servir para nada. En realidad ahora estaríamos introduciendo una variable que no se utiliza para nada, por lo tanto tendremos que decir que, por ejemplo, el vértice, en este caso el valor del vértice en la X sea el valor A, por ejemplo, es decir, que el vértice empiece donde indique la variable, en este caso empezaría en el 0, para que veamos un poquito ahora mismo cómo estaría la situación. Vamos a ejecutar. Se nos olvida aquí poner el punto y coma, corregimos y ejecutamos. Como veis, pues ha hecho el rectángulo en el vértice 0, 0. A tenía valor 0, por lo tanto, en el eje de las X, a altura, a desplazamiento 0 hacia la derecha, pegado al vértice, pues ha dibujado el rectángulo. Si queremos ver ahora cómo hacer funcionar la variable, lo que vamos a hacer ahora es decir que cada vez que realice el bucle, a la variable A le asocie un nuevo valor. Y lo que vamos a hacer es que le asocie el valor que tenía más, por ejemplo, 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que repita el bucle, si empezaba en 0 aquí, empezaba en 0, hace el bucle y cuando termine tendrá el valor 0 más 2. Cuando empiece el nuevo bucle, ahora tendrá un valor 2. Es decir, que cuando represente el nuevo rectángulo, ahora representará un poquito más a la derecha, distanciado ahora a 2 píxeles. Volverá a repetir el proceso y ahora el valor de A será 2, que tenía antes más 2, 4. Repetiremos el bucle y ahora el rectángulo lo hará en el vértice superior desplazado a 4 píxeles. Y así sucesivamente irá sumando 2, 2, 2, 2, 2. Y el rectángulo parecerá que se irá moviendo de izquierda a derecha poco a poco, cada vez 2 píxeles hacia la derecha. Veamos el resultado. Cerramos. Como podéis apreciar, el rectángulo se está moviendo porque cada vez que realizamos el bucle,
pues la variable a va incrementándose en 2 unidades, por lo tanto el rectángulo siguiente se dibuja a 2 píxeles hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Vamos a cambiar un poquito el programa y vamos a decir que en vez de que se represente en el 0, vamos a utilizar la variable height, que lo que hace es coger justamente como dato, que ya nos hemos explicado también en algún vídeo tutorial, coge la longitud de la ventana, en este caso la longitud del alto, pero la vamos a dividir entre 2 para que justamente sea la mitad. Si en este caso es 600, pues si dividimos entre 2, en este caso va a dibujar el rectángulo empezando en el vértice superior izquierdo a 0 píxeles de la ventana y 300 píxeles abajo, a la derecha 0 y abajo a 300. Estoy indicando que la A, cuando empieza el recorrido, lo empieza en 0 y en el eje de las X empieza en 0 y en el eje de las Y será justamente la mitad de la ventana. Si está a 600 será a 300. Y cada vez que repita el bucle, en este caso, pues justamente pasará lo mismo que antes, que el rectángulo se irá moviendo de izquierda a derecha. Solo que ahora en vez de en la parte superior de la ventana, se lo hará en el centro de la ventana. Veamos el resultado. Como veis, el rectángulo se está moviendo justamente en el centro de la ventana. El vértice lo está poniendo en el 0, en este caso en el desplazamiento horizontal, y a 300 píxeles hacia arriba y 300 píxeles hacia abajo, justamente la mitad, en este caso en el desplazamiento vertical. Si lo hacemos, por ejemplo, cambiando la orden por una elipse, el resultado será prácticamente idéntico, lo que pasa que ahora la elipse estará más centrada, ya que la representación de la elipse nace a partir del centro. Veamos el resultado y, como veis, pues lo que estamos diciendo, la elipse pasa justamente por el centro. Podemos introducir, por ejemplo, que ya también lo hemos manejado en algún vídeo tutorial anterior, un keyrelize, y cada vez que se toque cualquier tecla del teclado, pues por ejemplo que la variable se ponga a 0. ¿Qué ocurrirá en ese caso? Pues que entonces cada vez que yo toque una tecla de nuestro teclado, pues la elipse empezará otra vez desde 0. Veámoslo. Vamos a definir el keyrelize. Y decimos, por ejemplo, en este caso, que la variable empiece cada vez que toquemos una tecla. Podemos poner el valor que queramos. Vamos a poner, pues en principio, vamos a ver para que veáis lo que decía. Vamos a poner que empiece a 0 y después cambiamos. Pues ya lo tendríamos. Ahora cada vez que pulsemos la tecla, la variable se pondría a 0, la variable empezaría otra vez a 0 y el bucle empezaría a 0 y empezaría otra vez a hacer desde la izquierda hacia la derecha, comenzaría. Vamos a ver. En este caso, como veis, y si toco una tecla ahora, ¿veis? La dejo pasar, si toco una tecla ahora, como veis, pues nada, si yo voy tocando una tecla, pues cada vez que toco una tecla, cualquiera del teclado, pues pasa lo que estábamos comentando, que la elipse empieza de 0. Si por ejemplo pusiéramos que cada vez que tocamos el teclado, la variable se reinicie por ejemplo en 8, 10,
en vez de empezar de 0, empezará a 10 píxeles a la derecha. Veamos el resultado. En principio empieza en 0, pero si yo toco una tecla, con 10 no se ha podido apreciar bien el resultado, ya que al apretar la tecla queda muy próximo a 0 y no se ve. Entonces, pues un poco... Vuelvo a hacerlo para que veáis. En realidad empieza, pero parece que empieza de 0. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle la A a un valor más amplio, para que se vea que realmente empieza, por ejemplo, si la ventana es de 500, vamos a empezar en 150. Veamos ahora los resultados. Vemos que la elipse va pasando y si pulso ahora, veis que ha empezado, la elipse empieza en 150 píxeles, no empieza de 0, como os decía, porque ahora el valor de A al pulsar la tecla empieza en 150. Si pulso otra vez, como veis, empieza la elipse, para y cuando pulso empieza a 150. Bueno, pues esto es un ejemplo de una variable, de la extinción de una variable entera.